Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Estoy presentando unos videos del curso de circuitos eléctricos 2. ¿Sí? Que básicamente es análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia, a diferencia del curso de circuitos 1, en donde el análisis se hizo en el dominio de tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a introducir en este momento una de las técnicas que más se utiliza en el análisis de circuitos eléctricos, y es el análisis fasorial. ¿Sí? Entonces vamos a definir lo que es un fasor, ¿cierto? Y cómo utilizar esta conceptualización de fasor, que básicamente es un número complejo, ¿sí?, en el análisis de los circuitos eléctricos. Vean, en palabras más, palabras menos, un fasor es un número complejo. Que tiene parte real y parte imaginaria, ¿cierto? O también magnitud y fase, ¿sí? Todo número complejo. Yo les recomiendo a mis alumnos de circuitos, ¿cierto?, que no tienen mucha experticia en el conjunto de los números complejos. Yo les recomiendo unos videos que también he grabado del curso de matemáticas especiales. Específicamente los videos números 5 y 6. Videos de los módulos 5 y 6 de matemáticas especiales. Allí yo hago una presentación muy detallada de los números complejos, del álgebra de los números complejos, ¿cierto?, que es muy similar al álgebra de los números reales, pero con diferencias muy marcadas, ¿no? ¿Sí? De manera que si los que están viendo este video o esta serie de videos, pues, tienen interés realmente en el tema, yo les recomiendo, y no tienen la formación en el análisis de funciones de variable compleja, que se le den una mirada a esos videos. También tengo el libro de texto de matemáticas especiales, que se consigue en la Universidad de Antioquia, en la librería de la universidad. Pueden también tener esa información, pero digamos, para una forma rápida de trabajar sería que mirasen los videos que están en la plataforma UDarroba. Vamos a empezar hablando de la sinusoide. Una sinusoide, en principio, es una combinación lineal de las funciones coseno y seno. O sea, C sub 1 coseno de omega sub 0t más C sub 2 seno de omega sub 0t. Eso es una sinusoide. Y es una señal que tiene esta forma, ¿no? Amplitud y una fase. Toda sinusoide se puede escribir también de manera alternativa así: amplitud por el coseno de omega sub 0t menos la fase. Aquí la llamé teta, pero normalmente la letra es phi. Pero bueno, donde la amplitud y la fase se pueden expresar en términos de C sub 1 y C sub 2, ¿cierto?, utilizando la identidad trigonométrica. Vale decir, la amplitud es la raíz cuadrada de C1 cuadrado, perdón, C sub 1 cuadrado más C sub 2 cuadrado. Y la fase es la tangente inversa de C sub 2 sobre C sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con...? Aquí tenemos dos sinusoides, ¿no? F de t, que es la que está sólida, F de t, que la voy a
a remachar aquí en rojo. F de t, la fase vale 0, ¿sí? Es omega sub 0t menos 0. Y en el otro, en la otra sinusoide, la amplitud es 8, ¿cierto? Y la fase es pi tercios, o sea, trasladada pi tercios hacia la derecha, que es la que está punteada, que la voy a remarcar aquí con azul. Entonces tenemos G de t la azul y F de t la roja, ¿de acuerdo? La azul tiene una amplitud de 8 y la roja tiene una amplitud de 10. Resulta que a toda sinusoide se le puede asignar un número complejo. A toda sinusoide se le asigna un número complejo que se llama el fasor. El fasor asociado a la función. Y lo vamos a representar así. F igual la amplitud, ángulo, en este caso teta, pues. Pero llamémoslo phi en general. A toda sinusoide le vamos a asignar un número complejo que tiene magnitud y fase. Recuerden que esto también se puede escribir así, ¿no? Amplitud por E a la J phi. Porque de acuerdo con lo que ya saben de variable compleja, ¿no? ¿Sí? Entonces, a toda sinusoide le vamos a asignar un número complejo que se llama el fasor. Las variables circuitales por excelencia en algún elemento cualquiera son el voltaje V de t y la corriente I de t que circula. Entonces, cuando se trata de un resistor, el voltaje es R por I. ¿Sí? Si se trata de un resistor. Si se trata de un capacitor, la corriente es C por la derivada del voltaje. Y si se trata de un inductor, el voltaje es L por la derivada de la corriente. Esas relaciones funcionales entre corriente y voltaje me permiten al voltaje asignarle un fasor, a la corriente un fasor, ¿sí? Y entonces este elemento que puede ser R, L o C, resistencia, capacitancia o inductancia, se da también un número complejo, porque el cociente de dos números complejos es otro número complejo. Vamos entonces con cierta calma, ¿sí? Esta es una información ya, el valor efectivo de una sinusoide es la amplitud dividido por raíz de 2. Se llama valor efectivo o valor RMS, ¿sí? Valor cuadrático medio. Pero ahora sí, vamos a entrar en materia, ¿no? Un fasor es un número complejo asociado a una sinusoide, ¿sí? La sinusoide normalmente es A coseno de omega sub 0 menos omega 0 t menos teta, y el fasor asociado, que vamos a utilizar negrilla para el fasor, es A ángulo teta, ¿sí? En el caso de las funciones que están aquí, la roja, el fasor asociado a la función f es 10 ángulo 0. Ese es el fasor asociado a la sinusoide roja. Mientras que a la azul, G, es 8 ángulo pi tercios. Porque está desfasado pi tercios hacia la derecha. Está corrida. Pi tercios en el eje omega sub 0 t, ¿no? Que es lo que está establecido aquí. Ahora, también se puede representar el fasor, ese número complejo,
en lugar de representarlo como su magnitud y su fase, lo puedo expresar como la parte real más la parte imaginaria. ¿Cierto? Parte real más parte imaginaria. En el caso de las funciones que estoy refiriéndome, f y g, f es 10 más j0, ¿sí? Mientras que g es 8 coseno de pi tercios más j8 seno de pi tercios. No olviden que j es la raíz de menos 1, ¿sí? En circuitos. Ahora, como el coseno de pi tercios es un medio, 8 por un medio queda 4 la parte real, y el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, por 8 quedaría 4 raíz de 3, la parte imaginaria. El hecho es, pues, que yo sigo insistiendo en lo que les digo, ¿no? Si no tienen una buena fundamentación en números complejos, ¿cierto? En el manejo, en el álgebra de los números complejos, se pueden remitir a esos videos a los que hice referencia ahorita. O en cualquier libro de matemáticas operativas, ¿no? En donde se trabajen los números complejos. Porque yo he notado que mis alumnos en la presencial y aún en la virtual no tienen una buena fundamentación en números complejos simplemente porque no les alcanza el tiempo a los profesores de operativas, ¿cierto? De matemática operativa o álgebra y trigonometría para llegar a los números complejos. Y ese es un error. Porque le toca a uno ya cuando vea, cuando los necesite en circuitos o en matemáticas especiales, le toca a uno volver a hacer el trabajo, ¿no? Pero bueno, eso no está mal. Eso hace parte, pues, del oficio, ¿no? Entonces, los fasores tienen un álgebra, que es el mismo álgebra de los números complejos. El álgebra de los fasores es el mismo álgebra de los números complejos. Entonces, yo me permito hacer una breve, pero de pronto sustanciosa presentación de eso, ¿no? El álgebra de fasores es el mismo de los números complejos. Las sumas y restas se hacen expresando los fasores en su representación cartesiana. Si yo quiero sumar dos fasores, sumo sus partes reales y sumo sus partes imaginarias, ¿cierto? Pero si yo los quiero multiplicar, en lugar de hacerlo en la representación cartesiana, la multiplicación y la división se hacen en la representación polar, ¿sí? Aquí vienen varios ejemplos que les voy a, ¿cierto? Por ejemplo, el fasor F1, ¿sí? Es 10 ángulo pi tercios. Y F2 es 8 ángulo pi sextos, por decir pues algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo los quiero multiplicar, F1 por F2, simplemente se multiplican las magnitudes, las amplitudes, da 80, y los ángulos se suman. Pi sextos más pi tercios da 5 pi sextos, ¿cierto? A ver, 3, 2 pi. Pi sexto más pi tercio da pi medios. ¿Sí? Pi medios. Pero si se quieren sumar o restar, ¿sí? Si se quieren sumar o restar, hay que llevarlos a la representación cartesiana. O sea, F1 será 10 que multiplica al coseno de pi tercios más j seno de pi tercios. Y lo mismo ¿no? Y se suman ya las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias. Entonces yo tengo aquí un ejemplito que les voy a mostrar que es completo, ¿no? Tengo estos tres fasores, F, G y H. Este es 10 ángulos pi sextos, este es 8 ángulos menos pi tercios. Hay que tener muy presente que el ángulo puede ser negativo, ¿no? Y 8 ángulos pi medios. Vamos a representar todos esos fasores en la cartesiana, ¿de acuerdo? En la representación cartesiana.
Entonces empezamos con f. Será 10 que multiplica al coseno de pi sextos más j seno de pi sextos. ¿Sí? O sea que nos queda 10 que multiplica el coseno de pi sextos. Recuerda que pi sextos es el ángulo de 30 grados y el coseno es raíz de 3 sobre 2. Mientras que el seno es un medio. Recuerden que seno cuadrado más coseno cuadrado tiene que dar 1. ¿Sí? Raíz de 3 al cuadrado da 3 cuartos, más un cuarto, 4 cuartos, que es 1. Pues. O sea que el fasor f en su representación cartesiana será 5 raíz de 3 la parte real y J5 la parte imaginaria. ¿Sí? Este otro, G, será 8 que multiplica al coseno de menos pi tercios más J seno de menos pi tercios. Pero como el coseno es una función par, el coseno de menos pi tercios es el mismo coseno de pi tercios. ¿Sí? O sea, el coseno de 60, que es un medio. Aquí queda 8 por un medio. Y el seno de menos pi tercios es menos el seno de pi tercios por ser impar. Y es raíz de 3 sobre 2. De menos j raíz de 3 sobre 2. O sea que el fasor G en la representación cartesiana, ¿cierto? Será 4 menos 4 raíz de 3 j. Bien. En cuanto al fasor h, el ángulo es pi medios. Entonces nos quedará h igual a 8 que multiplica coseno de pi medios más j seno de pi medios. Pero el coseno de pi medios es 0. O sea que h, el fasor h es puramente imaginario, porque esto vale 0. Y el seno de pi medios es 1, entonces queda j8. 0 más j8 pues. 0 la parte real y j8 la parte imaginaria. Y esos números pueden sumar, ¿cierto? La suma se puede sumar y luego de hacer la suma uno puede devolverse a la representación polar. Es un trabajo operativo importante pues, ¿sí? Lo mismo se puede elevar al cuadrado f y dividirla por g, pero ahí sí hay que hacerlo en la representación polar. ¿Sí? Lo mismo este. Aquí están lo que les acabo de decir, las representaciones cartesianas. Aquí está hecha la suma, no voy a entrar en el detalle pues. Lo importante es que ustedes saben que para sumar 3 fasores se suman sus partes reales. La parte real de la suma sería 5 raíz de 3 más 4 más 0, que eso da aproximadamente 12.66. Y 5 menos 4 raíz de 3 más 8 da aproximadamente 6.07. Entonces, esta es la cartesiana. Este 14,44 viene a ser ¿qué? La raíz cuadrada de 12,66 al cuadrado más 607 al cuadrado. Y este ángulo es tangente inversa de 6.07 sobre 12.66. Ustedes pueden verificar esta información con la calculadora, ¿no? Pueden verificar que es así. Cuando se trata de, se eleva f al cuadrado, miren que f al cuadrado haría 100 y el ángulo será pi sextos, perdón, 2 veces pi sextos, o sea, pi tercios. 100 ángulo pi tercios. Y G, 8 ángulos menos pi tercios. Entonces, al hacer la división quedaría 100 octavos, que es 12,8, y el ángulo es este menos este. Quedaría 2 pi tercios. Bueno, así se hace pues las operaciones
Ese es como un resumen muy denso, ¿no? Del álgebra de los fasores, que es el mismo álgebra de los números complejos. Ahora sí, ¿qué nos ganamos con saber álgebra fasorial? O sea, ¿cuál es la importancia de coger una sinusoide y llevarla o expresarla en términos de un fasor? En que las corrientes, si la corriente y el voltaje en un elemento pasivo, no. En el dominio de tiempo, este es el voltaje B de t y esta es la corriente I de t, ¿cierto? Pero si yo asigno fasores, esta será el fasor I y el fasor B. Entonces ya me desprendo del tiempo y estas como si fueran constantes. Entonces la impedancia de este elemento siempre es B dividido por I. La impedancia de un elemento Z es voltaje, fasor de voltaje sobre fasor de corriente. Entonces el resistor tiene una impedancia, el capacitor también, lo mismo que el inductor, que de lo que se trata esta parte, ¿no?, que les voy a explicar. Las impedancias de los elementos pasivos son fasores y pueden determinarse a partir de las impedancias en el dominio de Laplace. Para cualquier elemento pasivo la impedancia es el cociente entre el voltaje y la corriente. La impedancia es el cociente entre el voltaje y la corriente, siempre y cuando el voltaje y la corriente estén expresadas en forma fasorial, o sea, como números complejos. Entonces, ¿cuáles son las impedancias de los elementos? La impedancia de un resistor, cuyo símbolo es R, es la resistencia, ¿cierto? Y en forma de fasor, la resistencia es R ángulo 0. Sí, porque R no tiene, pues, ¿cierto?, parte imaginaria. Pero el inductor, voy a recordar aquí lo que vieron en circuitos eléctricos 1, o al principio de este curso, ¿cierto?, en el dominio de S. El inductor. Este es el voltaje, esta es la corriente. Y la relación circuital, la relación funcional, perdón, es que el voltaje es L veces la derivada de la corriente. En un inductor, el voltaje es L por la derivada de la corriente. Ahora, si nos vamos al dominio de Laplace, la transformada de B de t es B de S, L, y la transformada de la derivada de I de t es S por I de S. O sea que B de S sobre I de S es la impedancia Z de S de un inductor. Y me da L por S. Y como S es igual a J omega, este cociente me queda L por J omega L. O sea, J omega L. L por J omega, perdón. De la misma manera, si yo la quiero, ese número complejo estaría aquí, ¿no? ¿Sí? Ese número, la parte real vale 0, la parte imaginaria vale omega por L. O sea, por eso dice, la magnitud es omega por L y el ángulo es pi medios. En cambio, en el capacitor es al revés. La impedancia es 1 sobre J omega C. O sea que la magnitud es 1 sobre omega C y el ángulo es menos pi medios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los fasores para el resistor, para el inductor y para el capacitor. Son números complejos. El fasor de la resistencia es puramente real. El fasor de la inductancia es imaginario puro, pero está por encima del eje real, ¿no? Recuerden que este es el eje real. Y para un capacitor está por debajo.
Entonces, cualquier circuito eléctrico se puede analizar cambiando todo, todas las sinusoides, pasándolas a fasores, ¿sí? Y los elementos, todos los elementos tendrán una impedancia de acuerdo con las reglas que acabamos de ver. Por decir, yo quiero pasar este circuito al dominio fasorial, ¿de acuerdo? Entonces, la fuente será 10 ángulo 0 y la frecuencia es 3. Eso sí, hay que indicar la frecuencia, pues. Este resistor, 2 ohmios, su impedancia es 2 ohmios, sigue siendo 2 ohmios. Pero este inductor, su impedancia es J omega L, pero como L vale 1 y omega vale 3, la frecuencia es 3, entonces la impedancia es J3. La impedancia de este elemento es J3. Este capacitor, la impedancia es 1 sobre J omega C, pero como C vale 1 faradio, entonces era 1 sobre J omega, es la impedancia de este. Y omega vale 3, bueno, 1 sobre J3. Este inductor será J omega L, o sea, quedaría J6. Recuerden que L vale 2 y omega vale 3, entonces da J6. Y este es 2. Todas estas impedancias están medidas en ohmios. Ohmios, 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 ohmios. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero hallar este voltaje, el voltaje aquí que hay entre ese me va a dar un fasor. Y ese voltaje se halla aplicando las técnicas circuitales que ya estudiamos en el curso. Se hace corrientes de malla o voltajes de nodo. En todo caso, yo hallo un fasor B sub O. Ese fasor B sub O tiene una magnitud y una fase. Tiene una magnitud y una fase. Entonces me devuelvo. Entonces B sub O de T será B sub M coseno de 3T menos phi. Eso grosso modo. Cualquier circuito se puede pasar del dominio de tiempo, como está aquí, al dominio fasorial. Se hace el análisis en el dominio fasorial y al final me devuelvo. Esa es la táctica, pues, esa es la situación. El ejemplo que les acabo de indicar. En el dominio fasorial quedaría 10 ángulo 0, omega igual 3. Hay que indicarla. Este es 2, este es J3, miren que corresponde, ¿no? Este J6 corresponde a lo que les mencioné. Y este es 1 sobre J3 y este es 2. Y aquí lo que queda, que en esto sí voy a ser muy rápido, es hallar este voltaje por cualquier técnica, ¿no? O sea, por corrientes de malla o por voltajes de nodo. Si yo aplico corrientes de malla, aplicando las leyes de Kirchhoff para voltajes, en esta malla, después de hallar I2, entonces BO será 2 veces I2. ¿Cierto? Aquí está la técnica aplicada, ¿no? Ah, bueno, yo utilicé aquí voltajes de nodo. Calculo B sub X. Primero calculo B sub X. ¿Cómo? La corriente que entra aquí, que es 10 menos B sub X, sobre la impedancia que es 2 más J3. Sí, esta corriente debe ser igual a esta corriente que es B sub X sobre 1 sobre J3 más esta corriente que será B sub X sobre 2 más J6. Entonces, si ustedes tienen la suficiente paciencia, ¿cierto?, despejan B sub X. ¿Sí? Para que el manejo es con números complejos, pero pueden despejar B sub X. Y después de hallar B sub X, entonces hallan B sub O mediante un divisor de voltaje. B sub O será 2 sobre
2 más J6 por B sub X. Este es un fasor. Y al final me devuelvo, como está indicado aquí en el guión. 10 menos B sub X sobre 2 más J3 igual a B sub X sobre 1 sobre J3 más B sub X sobre 2 más J6. Despejo B sub X. Todo este trabajo operativo me lo voy a ahorrar aquí en la presentación, ¿no? Pero al final se tiene que este es el valor de B sub X. Por supuesto que de este paso, de esta diapositiva a esta, el voleo es tremendo. O sea, el trabajo que hay que hacer es tremendo, pues. ¿Sí? Y finalmente aplico divisor de voltaje. Y encuentro el fasor. O sea, encuentro el fasor de voltaje. Ahí está. Y de ahí me devuelvo a la sinusoide. La amplitud de 0,33, coseno de la frecuencia que es 3t, menos el ángulo. Y esa es la técnica, pues, para analizar desde el punto de vista fasorial un circuito eléctrico. Ojo, cualquier circuito eléctrico lo puedo pasar del dominio de tiempo al dominio fasorial. Hacer todo el trabajo fasorial, que es el manejo de números complejos, y luego me devuelvo. Felicidades.